principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Dios con nosotros. Hermanos, hay un verso en Romanos, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12. Hoy los hermanos, la iglesia se reúne, participamos del pan y de la copa, y en la medida que los hermanos iban orando también en las oraciones, el Señor iba haciendo también como una confirmación de estos versos para tocarlos. Dice Romanos capítulo 5, el versículo 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este es un versículo que es bien triste para nosotros como seres humanos, ¿no? Es un versículo que nos habla de algo que nos pasó como seres humanos, una tragedia a la cual nosotros fuimos llevados, ¿no? Si leemos un poco despacio, dice que el pecado entró, así que esa tragedia de la cual nosotros nos estamos refiriendo es justamente el pecado, ¿no? El pecado es la tragedia que hoy día tiene el ser humano, tiene el mundo, ¿no? Todos los problemas, todas las necesidades, todas nuestras angustias, todos nuestros dolores, nuestros fracasos, vienen por esta causa, por el pecado. Al ser nosotros poseedores de ese pecado, entonces estamos en una gran tragedia. Y ese es el problema que nosotros tenemos dentro, ¿no? Y la Biblia aquí nos enseña y nos muestra, Pablo, que dice que ese pecado entró en el mundo. Así que ese pecado no fue originado, como a veces nos enseñaban por tradición, digámoslo así, que el llamado pecado original fue ese que sucedió en el jardín del Edén, pero ese no fue el origen del pecado. El pecado entró. Cuando el pecado vino a la humanidad, el pecado ya existía. Ya había habido el pecado, ya había habido esa tragedia en la creación de Dios. La humanidad todavía estaba eximida, todavía no había participado de esa tragedia de la creación celestial, sino que ese pecado fue originado antes de la humanidad misma. Por eso aquí dice que el pecado entró. Fíjese que no dice que el pecado se originó en el mundo, sino que el pecado entró al mundo, ¿no? Y esa es una situación que hoy día de la cual nosotros participamos. Dice, como el pecado entró en el mundo, y nos enseña cómo entró, por un hombre. Por un hombre todos fuimos nosotros ahora incluidos en esa gran tragedia. Si pudiésemos tomar como algún ejemplo, es como si tuviésemos un vaso de agua pura y limpia, como era la humanidad, como el Señor la creó, ¿cierto? Y una sola gota de veneno, vamos a decir de cianuro, por decir algo, una sola gota, una pequeña gota que caiga en el contenido del vaso, infecta todo el agua que está dentro del vaso. De ahí en adelante todas los demás copas, los demás vasos que pudiésemos servir a partir del vaso que ya fue contaminado, ya todas llevan en sí ese problema. Así que por un solo hombre, en una sola oportunidad, la humanidad fue infectada, llamémoslo de esa manera, por ese asunto que es el pecado. Y ahora, como decíamos antes, nosotros tenemos ese pecado dentro.
¿no? Ahora, hermanos, nosotros, como seres humanos, ahora hemos recibido al Señor, ¿no? Dice que el que cree en la obra del Señor Jesús, Él perdonará, Él perdona sus pecados, nos limpia con su preciosa sangre, nos hace nuevas criaturas. Y entonces, ahora nosotros podemos participar de la solución que el Señor ha puesto a este gran problema. Quisiera leer el Evangelio de Juan ahora. En el Evangelio de Juan, bien al principio, en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 29 ahora. Capítulo 1, versículo 29 del Evangelio de Juan. Dice así, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, mire lo que dice Juan el Bautista. Juan tiene una revelación tremenda por el Espíritu Santo. Dice el Señor Jesús que de los profetas no hay ninguno mayor que él. Los profetas fueron hasta Juan, o sea, la profecía del Antiguo Testamento, digámoslo así, terminaban en Juan, y dice que de los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista. Y es por esto, porque Juan pudo ver al mismo tiempo el objeto de la profecía en general. Sabemos que en la Biblia existen muchas profecías, muchos profetas, y una cantidad muy grande de profecías, que dentro de todas esas profecías podríamos acoplarlas en una sola, que es la profecía de Dios. Y la profecía de Dios se refería a su propio Hijo, al Señor Jesús. El Señor Jesús dice que los profetas hablaban de Él, que aún Moisés, que también es un profeta al mismo tiempo, hablaba era del Señor Jesús. Entonces Juan tiene ese privilegio de poder al mismo tiempo de profetizar acerca, ver la realidad de la profecía misma, que es el Señor Jesús, ¿no? Entonces dice Juan así, dice, he aquí el Cordero de Dios. Mire lo que Juan vio del Señor Jesús. Nadie antes había enseñado esto. Para nosotros hoy día es muy sencillo, cuando hablamos acerca del Cordero, entender toda la realidad que esto tiene detrás. Pero cuando Juan está hablando aquí, todavía no se habían escrito las epístolas de Pablo, todavía no había escrito la epístola a los Hebreos, donde claramente se nos enseña el Señor Jesús es ese Cordero que fue sacrificado. Y mire la realidad que tiene Juan ahora. Y mire lo que Juan va a decir inspirado por el Espíritu Santo. Dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Qué tremenda revelación la de Juan. Y ahora, hermanos, este es, si el versículo que leíamos antes de Romanos 5:12, que era una gran tristeza para nosotros, ahora este verso se convierte para nosotros la solución, ¿cierto? Si el pecado entró en el mundo, qué triste es eso. Pero gracias al Señor que hay una solución. La solución es, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista entendía una cosa. Juan el Bautista entendía que en la humanidad había pecado. Porque si no, él no hubiese sido consciente de que el Cordero quitaba el pecado. O sea que Juan era consciente aún de su mismo pecado, de su propio pecado, ¿no? Todos los demás en la época de Juan, pues ya estaba Roma, y Roma había tomado toda la herencia también de Grecia, entonces había muchos filósofos, mucho entendimiento natural para buscar cuál era la razón del ser humano, para qué estaba y de dónde venía y a dónde iba. Y cuáles eran sus necesidades y sus problemas y todo esto, ¿no? Al mismo apóstol Pablo le tocaba en Atenas sentarse con esos filósofos y entrar desenredar esa maraña de pensamientos del ser humano. Pero Juan el Bautista, el profeta, Juan el Bautista, por revelación entendía que el asunto de la humanidad era un pecado, que el Cordero de Dios venía a quitar, ¿no? Venía a quitar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Lo que quisiera, hermanos, con la ayuda del Señor es poder tocar estos dos asuntos. Si el Señor nos concede algunos minutos más, podemos hacer alguna introducción, y si el Señor nos da, porque es solamente el tiempo, como decía mi hermano, nosotros no podemos programar nada. Es un error, dice Santiago, más bien si el Señor si tiene su voluntad, ¿no? Pero quisiera que pudiéramos, hermanos, hacer esta pequeña consideración, porque pienso que en la medida de que nosotros seamos conscientes cuál es el problema del pecado, al mismo tiempo también vamos a aprovechar mejor y a apreciar mejor lo que es la solución a nuestro problema, ¿no? Nosotros no valoramos tanto la solución a nuestro problema cuando no hemos sido conscientes de realmente el problema profundo que tenemos, ¿cierto? Si no conocemos bien nuestra situación, probablemente tampoco seamos conscientes de la misma y al mismo tiempo estemos envueltos en nuestra misma condición, porque todavía no entendemos bien qué es ese tema del pecado. Sabemos que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, pero cuán importante es esa frase para nosotros seguramente dependerá también de cuánta luz haya acerca del pecado. Porque si el pecado no es para nosotros plenamente comprendido, pues al mismo tiempo este verso que nos dice aquí el apóstol Juan podrá también pasar como imperceptible para nosotros, ¿cierto? Cuando no tenemos una determinada necesidad, para nosotros todo lo correspondiente a esto somos insensibles, ¿cierto? Cuando nunca, por ejemplo, nunca hemos tenido una migraña, ¿cierto? Probablemente pasemos y veamos letreros, mira, esto ayuda a la migraña. No sé, nunca he tenido migraña, ¿cierto? Entonces nunca es lo suficientemente interesante para mí, ¿cierto? Pero un día de pronto nos encontramos con un tremendo dolor de cabeza, ¿cierto? Y ahí entonces empieza a tomar valor cualquier plantica, cualquier solución, cualquier remedio que hable de eso, queremos rápidamente tomarlo porque hemos sido conscientes de lo que es tener esa necesidad. Entonces, ese es el asunto. ¿Qué tanto podríamos valorar la obra que el Señor Jesús ha hecho para librarnos, para, como dice aquí, quitar el pecado del mundo? ¿Qué es lo que el Señor viene a hacer aquí? A quitar el pecado del mundo. A la luz de este versículo, cuando Juan ve al Señor Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios, y él hubiera podido decir que hace muchos milagros, que sana muchas enfermedades, que tiene capacidad de transformar el agua en vino, pero Juan vio que el Señor venía como respuesta a un problema que teníamos nosotros en nuestra humanidad. Ese es el pecado. Amén. Entonces, Juan nos empieza a destapar esa revelación de lo que viene a ser el Señor Jesús aquí. Fíjese que muchas personas, aún en el mundo académico y aún en el ateísmo, valoran muchas cosas del Señor Jesús mismo, ¿no? Incluso otras religiones también lo tienen como un profeta, ¿no? Pero cuando se tiene esta verdad de que el Señor Jesús vino a quitar nuestro pecado, ahí depende el asunto de si para nosotros el Señor Jesús es la solución a nuestra perdición. Porque como leíamos en Romano, porque tenemos el pecado, entonces ahora opera la muerte también. Si para nosotros el Señor Jesús es nuestra vida y la solución a nuestra muerte, a nuestro pecado, eso sí, no todos lo van a recibir y no todos lo van a proclamar. En la universidad van a enseñar de Jesús, la doctrina del amor de Jesús, y hasta muchas cosas hablan del Señor Jesús. Pero cuando se dice que Jesús es el Salvador, ahí las personas tienen que tener una revelación de qué es lo que necesitan ser salvadas. Seguramente, no sé si a los hermanos también, pero seguramente sí les ha pasado que han ido tal vez a compartir del Evangelio, a compartir la palabra a algunas personas que
no son conscientes que necesitan un Salvador porque no son conscientes de un pecado, no son conscientes del pecado. Piensan que el pecado es solamente ser un mal vecino, o fumar, o qué sé yo, cualquier cosa pecaminosa, ¿no? Entonces dice, bueno, yo no creo que necesite tanto como hacerme cristiano para que el Señor perdone mis faltas y mis pecados, ¿no? De Dios que quita el pecado del mundo porque no saben que tienen pecado. Entonces, si no tienes pecado, ¿para qué te sirve ese versículo que dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Entonces, si el Señor nos concede, veamos algunos versos que nos ayudan a entender cuál es ese pecado y cuál es el problema que realmente nosotros tenemos, que es un problema muy, muy complejo, que es un problema muy serio y muy, pues muy triste también, ¿no? Hermanos, cuando la Biblia habla acerca del pecado, se refiere justamente en singular a todo aquello que origina los demás pecados en plural. O sea, el pecado no es una acción que cometemos, sino es una naturaleza que ha pasado a nosotros, es algo que entró, y que por ese que entró se produce todo lo demás. Entonces vamos a entender, hermanos, un poco más el origen del pecado, en singular. Vamos a Ezequiel. Vamos a tomar dos pasajes, a Ezequiel capítulo 28. Para entender un poco el origen del pecado, necesitamos poner nuestros ojos en la escena, en escenas antes de la creación del hombre y del ser humano. Esto empieza a acontecer antes. Antes, en la eternidad de lo que llamamos la eternidad primera o inicial, es decir, donde solamente estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa es la eternidad pasada, solamente Dios es eterno, ¿no? El Evangelio de Juan dice, en el principio era, y empieza Juan a decir que era lo que era antes del principio, ¿no? No dice Juan, en el principio fue el verbo, porque el verbo no comienza en el principio, ¿no? Más bien el verbo le da inicio a todo lo demás. Génesis 1:1 comienza a narrar desde el principio hacia adelante, pero Juan, el Evangelio de Juan, comienza desde el principio hacia atrás, desde el principio de la creación, pero hacia atrás, donde solamente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí hay una santidad, ¿no?, completa y perfecta, una luz, ¿no?, como enseña Juan. Dice que en Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esa es la eternidad antes del principio. La santidad de Dios, el amor de Dios, todos aquellos atributos que la Biblia dice eternos pertenecen a ese momento antes de la creación. Por eso habla del amor eterno de Dios, ¿no?, y de la santidad de Dios. Todo esto es antes de que existiera creación. Luego entonces viene el Génesis y nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Entonces Dios decide crear por su palabra los cielos y la tierra. Fíjese qué curioso que el Señor no creó el infierno, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el Señor no crea el infierno? Porque el propósito de Dios no es que alguien vaya a ir al infierno. El Señor crea un lugar siempre con un propósito. Y lo que el Señor tenía en su corazón era que hubiese una creación celestial y hubiese en la tierra una creación en donde Él va a desarrollar una obra. No hay infierno por ningún lado. O sea, no había en el corazón del Señor algo como que vamos a hacer un lugar porque allá también vamos a poner al enemigo, ¿no? Es que en el corazón de Dios no hay una intención de que exista un enemigo. Al contrario, Él quiere que todos le conozcan, que todos le puedan amar, que todos le sean amigos a Dios, aún toda la creación de los cielos y toda la creación de la tierra. Y tanto en los cielos como en la tierra, Dios dio la libertad a las criaturas que Él creó para Él mismo. Las creó para Él, pero las puso en libertad, porque esa es la capacidad que tiene Dios, de hacer las cosas como Él dice que sean. Si el Señor dice que el hombre tenga libertad, Él es capaz de poner libertad en los hombres. Si Él dice que
los seres angelicales también van a tener libertad. Él les da libertad realmente, ¿no? Entonces crea Dios los cielos y también la tierra. En la tierra, después de que Él dice que creó los cielos, y esa palabra cielos, como está ahí en plural, incluye no solamente los lugares celestiales, que por la Biblia podemos ver como esos 3 cielos, los cielos que vemos con nuestros ojos, los cielos de los cielos, en donde está todo el cosmos y demás, y el tercer cielo, donde habita el Señor actualmente, donde está la parte celestial, donde están los ángeles, la santidad misma de Dios en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, oró el Señor Jesús. Pablo dice que fue al tercer cielo, ¿no? Entonces el Señor crea los cielos al principio. Si uno va a otros versos de la palabra, Él quiere que esa creación celestial, no solamente, como digo, refiriéndose a los lugares mismos del primer cielo, el segundo cielo, tercer cielo, sino también a lo celeste, o sea, a los seres celestiales, angelicales que el Señor quiso poner ahí. El Señor da algunos detalles en la palabra de para qué el Señor puso a esos ángeles. Una de las razones por las cuales el Señor primero hizo los cielos y a todos sus ángeles es porque Él quiere que hayan testigos de lo que Él quiere hacer con el hombre en la tierra. Entonces el Señor hace los cielos, todo en un momento, muestra incluso, el Señor describe cómo hace los querubines, con alabanza, los ángeles. Cada criatura celestial para el Señor es especial. Cada criatura en los cielos refleja algo de Dios mismo, un aspecto de Dios, porque es la mano de Dios la que está haciendo las cosas, ¿no? Como es su obra, entonces uno puede percibir el carácter del artista, por ejemplo, ¿cierto? Si uno escucha una melodía, las personas que ya conocen de arte, así, y han estudiado mucho el arte, saben que en las melodías que compone una persona, un cierto autor, ahí se impregna mucho su carácter, lo que él es, cómo piensa, etc. Entonces la creación, ¿de dónde iba a tomar, digámoslo así, autoría si Dios es el único eterno? Entonces toda la creación refleja algo de Dios, refleja algún aspecto de Dios, su justicia, su poder, por ejemplo. Hay ángeles que están hechos para proyectar el poder de Dios, la justicia de Dios. Otros para proyectar el amor de Dios, la mansedumbre de Dios al mismo tiempo. Entonces Dios tiene toda esa creación celestial. Y ahora que ya hay una creación celestial, va a haber la tierra donde Él va a poner el hombre. Pero antes de que Él ponga al hombre en la tierra, entonces se nos narra algo que está aquí en Ezequiel, en el capítulo 28. Leamos el versículo 12, la segunda parte acá dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. El rey de Tiro es como una figura para hablar acerca del lucero, que vamos a ver otros pasajes, dice así. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, porque como dice Eclesiastés, el Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo. No hay nada que el Señor no haya hecho hermoso, que el Señor no le haya dado un objetivo perfecto y recto, y santo además. Y aquí se nos comienza a decir, aquí está haciendo una figura con el rey de Tiro de algo que el Señor hizo en el cielo, y acabado de hermosura. En Edén, Edén quiere decir el placer de Dios, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Todavía lo habla antes de la caída del enemigo. Así que el Señor quiso que todos los seres celestiales estuvieran para cuando Él iba a proponerse hacer al hombre y ponerlo en el jardín del Edén. Cuando nosotros leemos en el capítulo 1:26 de Génesis, Dios dice así, dice, entonces dijo Dios, ¿no?
hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree, ¿no? Y esto, cuando uno se da cuenta, es el dicho de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos. Es como si hubiese Dios primero dado a conocer lo que Él iba a hacer, dado a conocer a toda criatura que tuviese oído para oír lo que Dios iba a hacer. Más adelante, ya en el capítulo 2, Él muestra cómo Dios lo hace, ¿no? Tomando barro de la tierra y comienza a hacer lo que Él primero se había propuesto hacer, ¿no? Entonces, el enemigo, el enemigo, antes de ser enemigo de Dios, como ángel, está oyendo lo que el Señor se propone hacer en su corazón, ¿no? Por eso dice aquí, en Edén, en el huerto de Dios, así lo llama la Biblia, el huerto de Dios, o sea, la labranza de Dios, estuviste. No solamente en el momento de tentar a Eva, sino estuviste antes también. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todos estos metales en la Biblia que Dios hizo, ¿los hizo de dónde nuevamente? Cuando Dios hacía el oro, algo quería Él mostrar a través del oro. Cuando hacía la esmeralda, algo quería a través de todas estas piedras preciosas. Y fíjese cómo el Señor adornó a esta criatura de toda esta belleza que el Señor tenía para Él, ¿no? Esta es la provisión de Dios para la creación celestial, específicamente para Luceno, ¿no? Entonces, dice así, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, porque es creación. Es creación. Y mire el Señor cómo hizo con alabanza, ¿no? Mire el Señor cómo había como una introducción a la creación de este querubín. O sea que ahí se da uno cuenta del amor con el que el Señor ha creado a toda la creación, ¿no? No solamente Él lo haría con a cada uno seguramente el Señor hizo de una manera muy especial. Y empieza a hablar así, que nos empieza ahora a entender de quién se refiere todo esto. Dice, tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Hermanos, y aquí hay que hacer como un zoom, una ampliación de estas palabras, ¿no? Dice aquí que ese querubín era un querubín protector, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿para qué el Señor hace, antes de que exista su enemigo, porque aquí todavía no es su enemigo, ¿por qué hace un querubín protector? ¿De qué tenía quién que proteger a Dios si no había maldad? Está bien cuando nosotros leemos en el Génesis y leemos que el Señor puso al hombre y le dijo que guardara el huerto, porque sabíamos ahí ya, bueno, uno puede pensar, bueno, ahí ya hay un enemigo del Señor, ¿cierto? Y el guardar el huerto probablemente no se refería a guardarlo de alguna fiera feroz, porque en ese momento todavía no había pecado en el hombre, ¿cierto? Luego el león seguramente no le iba a hacer ningún mal al hombre, ni la vaca se le iba a comer la huerta, porque los animales estaban todavía en autoridad, porque el hombre no había perdido esa autoridad en la creación por causa del pecado. Él está en autoridad delante de toda creación. Y que el Señor nos diga en el Génesis, bueno, vamos a guardar el huerto, ¿cierto? Pues todavía, aunque es a veces complejo, uno podría pensar, pero ¿de qué lo vamos a guardar si no hay ladrones, si no hay animales que estén en rebeldía contra el ser humano? Pero bueno, hay un enemigo, podríamos pensar, ¿no? Pues hay que guardarlo del enemigo de Dios. Pero fíjese que aquí, antes que este lucero se convirtiera en su enemigo, Dios ya le había dado una función de protección.
Este querubín estaba hecho para proteger. ¿Y de qué había que proteger? Si no había enemigo, si no había pecado, ¿no? Hermanos, el asunto está en el corazón, en nuestros corazones. Nosotros y este ser, al igual que todos los demás, tenían que guardar su propio corazón, ¿no? Ahí es donde está el problema, y ahí es donde nace y donde va a nacer y donde va a ocurrir el gran problema del pecado, en el corazón. No hubo nadie que a este querubín lo tentara a pecar, porque no había pecado. Entonces lo que teníamos y lo que tenemos nosotros que guardar es lo más interior. El problema está en nuestros corazones, en lo más profundo del corazón. Y eso fue lo que le pasó a este querubín. Querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, o sea que estaba en la santidad. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, porque la santidad de Dios, dice Hebreos, que Dios es fuego consumidor. Entonces Dios hace el fuego para enseñarle al hombre lo que es la santidad de él, ¿no? Por ejemplo, cuando Moisés vio, ¿se acuerdan mis hermanos? Cuando Moisés vio la zarza ardiendo, ¿cierto? Que él sabía ahí que era Dios. ¿Se acuerdan que él quiso acercarse? Y el Señor le dijo, no. Y le dice a Moisés que el suelo donde él estaba poniendo su pie era santo. Entonces el fuego está hecho para representar la santidad de Dios, ¿no? Y fíjate que el fuego consume todo aquello que no está en capacidad de resistirle, ¿sí? Si por ejemplo, si tú tomas una hojita de papel y lo acercas a una llama, a una velita, cuando tú lo acercas, tú te vas a dar cuenta que la hoja no puede permanecer en la presencia del fuego porque su naturaleza, ¿cierto?, no es resistente a la temperatura, a la característica química que tiene el fuego. Pero si tú pones dentro del fuego, por ejemplo, un metal, una barra de oro, como lo va a decir también en el Nuevo Testamento, que hay algunos materiales que resisten el fuego y otros no, ¿cierto? Entonces el oro no se desaparece en medio del fuego, el oro. El oro tiene la capacidad de que puede estar dentro del fuego sin desaparecer. Tiene esa capacidad. Entonces lo que dice aquí la Biblia es que en medio de las piedras de fuego te paseabas, o sea que la santidad de Dios, que es representada por el fuego, este querubín tenía acceso hasta el lugar más íntimo de Dios y se paseaba y no tenía ningún problema porque todo estaba en santidad, ¿no? Perfecto eras, dice, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, o sea, el Señor lo creó en perfección y lo creó para ser perfecto, para proyectar muchas cosas de Él, como ya lo vimos en todas esas piedras preciosas, hasta que se halló en ti maldad. En la creación apareció la maldad. Y la maldad aparece por primera vez en este querubín protector, ¿no? Si nosotros leemos un momento en Isaías 14, nos da un poco más de luz acerca de este momento. Isaías 14:14. Isaías 14:14. Dice así, 14:12, leámoslo desde el 14:12. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo? ¿Se acuerdan mis hermanos que el Señor Jesús dice: yo veía caer a Satanás como un rayo, ¿no? Dice el Señor Jesús. Y fíjese que aquí dice cómo caíste del cielo, porque este querubín pertenecía a la creación celestial, como leímos en el principio, creó Dios los cielos y ahí estaba Él. ¿Cómo caíste del cielo? O sea que hubo un momento en donde Satanás cayó, fue expulsado del lugar en donde él estaba. ¿Dónde él estaba? Paseándose en el Monte Santo, en medio de las piedras de fuego, donde ese fuego consumidor que es Dios, la santidad de Dios, no le rechazaba, y él podía estar ahí por causa de que había sido creado también en santidad.
Entonces dice así: como caíste del cielo, oh lucero, ese era el nombre que el Señor le había dado. Incluso es curioso, hermanos, que el apóstol Pedro se refiera también con este nombre al Señor Jesús. Dice que hasta que aparezca el lucero de la mañana en nuestros corazones, refiriéndose a la obra del Señor Jesús en nosotros. O sea que fíjese que el nombre, solo el nombre que el Señor le había dado aquí a este querubín, ¿cierto?, es un nombre que proyectaba que Él lo quería para algo positivo, que no lo había hecho con un propósito de que fuera al infierno, porque ya como leímos, el Señor no hizo infierno. Si el Señor hubiese dicho, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y el infierno, pues uno entendería, bueno, el Señor va a hacer algo en los cielos, va a hacer algo en la tierra, y seguramente también hay algo que va a poner el Señor en el infierno y el Señor va a hacer algo allá. Pero no fue así. Todo lo hizo hermoso y perfecto el Señor y en santidad. Entonces dice así, dice: Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, y ahí es donde empieza el problema del pecado. Si nosotros entendemos bien este pecado, el pecado realmente que entró en el mundo fue este mismo pecado. Fue originado aquí, pero se pasó a nosotros. Entonces, si nosotros logramos entender bien este pecado, vamos a entender también qué es lo que hay en nosotros, qué es lo que nosotros nos comimos, ¿sí? ¿Qué fue lo que nos afectó a nosotros? Entonces dice así: tú que decías en tu corazón, porque como decíamos, ahí es donde está el asunto. Este querubín protector tenía que guardar su propio corazón. No había enemigo, no había mal antes. El asunto era guardar, proteger nuestro corazón, o el corazón de él en ese caso. Y dice así: subiré al cielo, como si él no estuviese en el cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿De dónde sale esta pretensión del enemigo, hermanos? ¿De dónde sale este sentimiento, este corazón de Satanás? El Señor lo ha creado perfecto y le ha dado a él muchas cosas de Dios. Todo lo que él tiene es de Dios. Pero el Señor también hizo la tierra y en un momento dado él dijo: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Entonces hubo algo que tocó el corazón del enemigo. Cuando el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza, el enemigo dice: yo seré semejante al Altísimo, ¿no? Y empieza a subir en su corazón un pensamiento que se va convirtiendo en un sentimiento, y un sentimiento que lo lleva a tomar una acción y una voluntad, ¿no? Como explica también el Nuevo Testamento de cómo se gesta el pecado, ¿no? Primero hay un pensamiento, una intención o un sentimiento que se logra anidar en el corazón, y una vez ahí da luz al pecado, dice la Biblia, ¿no? Y eso fue lo que pasó en la creación celestial en este querubín. Dice que él quiso ser semejante al Altísimo, que quiso poner su trono frente al trono de Dios, ¿no? Y fíjese una cosa, hermanos, aquí tenemos que entender algo. Cuando Satanás tienta al ser humano allá en el jardín del Edén, él le dice lo siguiente a Eva. Él le dice: no es que tú vas a morir si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que sabe Dios que el día que de él comiereis serás como él, ¿no? Sabiendo el bien y el mal. Uno podría pensar, bueno, pero Dios mismo se ha propuesto hacer al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿no? Dios mismo se ha propuesto eso, lo había dicho ya en el capítulo 1, en el versículo 26. Uno podría pensar, bueno, pues si el Señor mismo se ha propuesto hacerme a su imagen, hacerme a su semejanza, ¿por qué está mal que yo vaya a ese objetivo
del cual la serpiente me está diciendo, mire, Dios lo que quiere es evitar que usted sea como Él, ¿no? Fíjese que cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, que al final era el árbol de la muerte, el Señor mismo es el que dice, guardemos ahora el árbol de la vida, porque el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. ¿Qué misterio hay ahí? Porque si acaso Dios se había propuesto hacer algo con el hombre, era que el hombre fuera como Él. Y ahora Dios mismo está aceptando que el hombre ya es como Él porque comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto es de qué manera el hombre ha decidido vivir y presentarse delante de Dios. La única relación que Dios admite, en la cual nosotros nos relacionemos con Él, es mediante la fe y la gracia, mediante la confianza en su obra, mediante la confianza en su misma vida. Por eso el camino que Dios tenía para el hombre era importante, así como el objetivo. El objetivo de Dios era que el hombre fuera a su imagen y a su semejanza y que señoreara. Pero el camino de Dios era a través del árbol de la vida. O sea, una elección de corazón de vivir con Dios. No solamente una fuerza propia, humana y voluntaria de tomar su propio camino para ser como Dios. Ahí está el engaño. La Biblia dice que Eva fue engañada, que el hombre fue engañado, la humanidad fue engañada. ¿Cuál fue el engaño de Satanás? Parece que, según lo que dice el Génesis, el engaño no consistía en que el hombre no fuera a entender cosas como Dios las iba a entender. El hombre ciertamente iba a conocer la diferencia entre el bien y el mal, porque eso también estaba en el propósito de Dios. Cuando Dios le dice al hombre que guarde el huerto, ¿acaso no está delegando también en el hombre un discernimiento? Porque ¿de qué hay que guardar? Si no hay nada negativo, pues entonces no seríamos conscientes de qué es lo que tenemos que guardar. Así que Dios quería que el hombre ejercitara ese discernimiento de Él, o sea, que el hombre supiera qué es bueno y qué es aprobado por Dios y qué es desaprobado de Dios. Pero ese discernimiento de Dios, ese discernimiento que Dios quiso pasar al hombre, iba a venir por el experimentar su vida en el interior de su corazón. Y no por un esfuerzo propio, no por una fuerza natural que hiciera entender al hombre lo que estaba bien y mal desde su propia óptica o desde la óptica de otro, ¿no? Entonces, aquí hay un asunto que es un poco misterioso, ¿no? Ahora Satanás también ha querido hacerse a la semejanza de Dios. Y podríamos también de la misma manera decir, bueno, pero si Dios ha creado todo para transmitir de lo que es de Él, ¿en dónde está el asunto aquí? El asunto aquí es la manera, ¿no? El pecado no es solamente un tema de objetivo, sino el pecado es un tema que es también de manera, de proceso, de propósito. Fíjese, hermanos, que nosotros muchas veces hacemos cosas que en principio pueden estar bien, el mismo acto está bien, pero aún así son desaprobadas por Dios, porque el pecado no solamente está en el resultado que esto produce, sino en la manera como se produce ese resultado. Por ejemplo, mis hermanos recuerdan cuando en el Antiguo Testamento se nos dice que David estaba transportando el arca, ¿cierto? Y era algo bueno, tras llevar el arca a donde estaba el rey, pues era algo positivo, era algo bueno, era una buena intención, ¿cierto? Ese podríamos decir que es como el ser semejantes a Dios, ser semejantes a Dios. Es algo positivo, llevar el arca al lugar, a Hebrón, es algo positivo. Pero ¿por qué después hubo un juicio de parte de Dios y una desaprobación de Dios a lo que estaba haciendo David, ¿no? Porque el proceso, la manera como se hagan las cosas sigue siendo un asunto de Dios. Lo que hizo
Adán fue no vivir por Dios, no tomar del árbol de la vida y moverse con base en su propia opinión, en su propio entendimiento. Y ese es el camino que conduce al pecado, ¿no? Todavía no es el pecado, pero es el camino hacia allá, ¿no? Siempre, hermanos, nosotros debemos estar muy pausados en todo aquello que quisiésemos hacer delante de Dios. Aunque sean cosas que desde nuestro discernimiento parezcan cosas buenas o positivas, tenemos que primero esperar la pauta de Dios, esperar la vida de Dios operando para que eso se pueda ejecutar. Fíjese una cosa, cuando Satanás vino a Eva, vino al ser humano en el jardín del Edén, como empieza cautivando el corazón del ser humano es diciendo, con que Dios os ha dicho, ¿sí? Así que lo que viene Satanás a hacer en el corazón del ser humano fue lo mismo que sucedió en el corazón de él. Y cuando el enemigo le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, lo que está tratando de hacer Satanás es mover el corazón de lo que Dios le ha dicho a ella, que es la base por la cual ella hace lo que hace y cree lo que cree, ¿no? Eva le dice, no, el Señor nos ha dicho de esta manera y por eso nosotros no procedemos de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho. ¿Y sabe cómo eso? La Biblia lo llama en el Nuevo Testamento, lo llama fe. Dice que la fe es aquello que se produce por el oír la palabra de Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo que quiere hacer el enemigo es quitar a Eva de la fe, moverla de la fe, con que Dios os ha dicho. Es decir, le está diciendo, no tienes que actuar solamente con base en lo que Dios te ha dicho. Si hay algo que Dios no te ha dicho, pero que está bien, también puede ser aceptable. Si hay algo que Dios no te ha dicho, pero que a la larga produce un buen resultado, también deberías intentarlo, ¿no? Entonces, hermanos, el asunto aquí del pecado es justamente salirnos, movernos de la fe, movernos de la gracia, movernos de lo que Dios ha dicho al hombre, movernos de lo que su palabra ha establecido para nosotros. Eva y Adán antes se movían por la fe, por la gracia, vamos a decirlo así. Todavía no habían comido del árbol de la vida, pero ellos hacían o no hacían lo que la palabra de Dios ya había proclamado antes, ¿no? Entonces Adán quiere venir a trabajar como él le sucedió en su corazón. Entonces, para ir cerrando aquí, quisiera que leyéramos una vez más nuevamente este versículo. Dice así. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón. O sea, hermanos, que hay una conversación cuando uno empieza a desmenuzar un poco más fino, a desmenuzarlo más detalladamente, cómo es que ocurre la tragedia del pecado, primeramente en los cielos. ¿Sabe cómo comienza el pecado? Una conversación con uno mismo, una cavilación en nuestros corazones. En nuestros corazones, según la Biblia, también están nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Eso es lo que conforma o hace parte del corazón, más el discernimiento que está en el espíritu. Hermanos, por eso en lo que nosotros debemos estar siempre velando, porque acuérdese que este pecado fue el que nosotros nos comimos realmente. Entendiendo este pecado, entendemos el problema de nuestro pecado. Entonces, el problema comienza en una conversación con uno mismo. De pronto hay algo que sentiste, o algo que te hicieron sentir, o algo que pensaste, o que te hicieron pensar. Y empezamos a rumiar ese pensamiento o ese sentimiento, porque está en el corazón, es lo que hay en el corazón, son pensamientos, sentimientos, con nosotros mismos. Oye, sí, pero ciertamente que sí me sentí mal, ciertamente que sí me hicieron sentir mal, ¿no? Y me siento mal. ¿Y por qué me siento mal? ¿Y por qué me hicieron sentir mal? ¿No? Y empieza esto a generar ese círculo de hablar con nosotros mismos, de examinarnos de una manera, digámoslo así, introspectiva,
para justificar en nosotros mismos nuestros propios pensamientos o sentimientos. Ciertamente el Señor dice que nos examinemos a nosotros mismos, pero ¿sabe para qué? Para clamar y aplicar su sangre preciosa sobre nosotros mismos. El examinarnos en nosotros mismos debería llegar hasta ahí. Señor, yo soy un pecador, tu sangre preciosa me cubra y me limpie de mis pecados. Esa es la solución y ese es el examinar que el Señor quiere en nosotros. Pero cuando aquí dice que dijiste en tu corazón, es como un conversar con uno mismo. Y ahí empiezas, ese es el camino que nos va a llevar a manifestar. Hermanos, todos los problemas de los hombres, todos los demás pecados que se manifiestan, es por causa de esto, de hablar o de pensar con nosotros mismos. Mire, hermanos, cuando el enemigo pecó, no fue una acumulación de muchos pecados lo que produjo la expulsión del enemigo, ¿no? No es que el Señor dijo, bueno, no, es que Satanás empezó a portar mal, ya le pasé esta, le pasé otra, ya dijo una mentira, ahora cogió un vicio, ahora dijo una blasfemia. No. El pecado es algo tan fino, tan particular. O sea, para nosotros es pecaminoso a veces, por ejemplo, podríamos decir, bueno, cuando ya dije 3 mentiras en el día, ahí como que me siento mentiroso, porque dije 3 mentiras en el día, como si el Señor nos pasara las 2 primeras. Pero no, la primera ya me convierte en un pecador, ¿no? O sea que hubo un momento exacto, específico, en el cual el Señor tuvo que decir, de aquí para adelante es pecado. Esto ya es una ejecución voluntaria de algo que he concebido en mi mente, y de ahí empezó esa tragedia en la creación entera del pecado, ¿no? Y ese pecado dio origen a todos los demás pecados. A raíz de ese pecado, el hombre, la creación, dice que él empezó a hacer muchas contrataciones en el cielo. Nuestro problema no son una maraña de pecados, nuestro problema es el pecado. Cuando nosotros queremos tapar cada uno de nuestros pecados en plural, nos vamos a dar cuenta que es imposible, ¿sí? Es como si tuviésemos, vamos a decir que tuviésemos una gotera aquí, ¿sí? Entonces yo puedo resolver el problema de la gotera y traigo un baldecito y lo pongo donde está la gotera. Después me doy cuenta que aparece otra gotera, y entonces voy y pongo otro baldecito allá donde está esa gotera. Y así podría empezar a resolver todas esas goteras. Tubo que está roto, que no tiene llave y que está regando de agua y está haciendo que abajo hayan problemas de goteras, ¿cierto? Ahí entiendo que mi problema no son las goteras en el primer piso, el problema es un tubo que está roto en el primer piso, a ese tengo que ir y sellarlo, ponerle una llave y cerrarlo para que no me genere más inconvenientes. De otra manera, todo el tiempo vamos a estar con problemas de goteras, y eso es lo que nos pasa hoy día también a nosotros. Pensamos que nuestro problema es la mentira, pensamos que nuestro problema es algún vicio, pensamos que nuestro problema es la avaricia o cualquier otra cosa. Pero tenemos que ir al origen de lo que está pasando. ¿Sabe, hermanos, por ejemplo, por qué el hombre miente, por decir algo? ¿Por qué mentimos? ¿O cuál es el origen de la mentira en nosotros? Si uno hace todo un recorrido de por qué terminé mintiendo, nos vamos a dar cuenta que sigue este mismo proceso. Todo comienza por algo pequeño en nuestro corazón que nos hace hablar con nosotros mismos, ¿cierto? No, pero yo ¿cómo voy a exponerme a esto? Me voy a sentir mal, y si me siento mal, pues va a ser negativo, pero en cambio si aparento esto, va a ser mejor, ¿cierto? Y cuando nos damos cuenta, hemos mentido. ¿Por qué? Porque hubo una comunicación con nosotros mismos en donde el centro empiezo a ser yo, y yo con yo empiezo a inflamar el alma y me salgo de la gracia y de la dependencia de la palabra de Dios, y la palabra que nace de mi propio corazón empieza a tomar cada vez más peso hasta que la voz del Señor queda inaudible, la mía queda por encima de todas las demás y termina esa tragedia en un pecado. Así que el problema nuestro no es la mentira. O sea,
vamos a decir así, el problema nuestro no es dejar de mentir, el problema nuestro es dejar de considerarnos en nosotros mismos, en nuestro corazón, dejar de hablar con nosotros mismos. Entonces vamos a terminar acá. Dice, tú que decías en tu corazón, y ahí es donde está el problema, ¿no? Ahí es donde está el problema, en el corazón, porque dice el Señor Jesús, que el hombre, enseñaba el Señor Jesús así, que el hombre limpiaba el plato por fuera, pero lo de adentro ahí era donde surgía el problema, ¿no? Que el problema, que lo malo no era lo que entraba al hombre, sino lo que salía de él, porque adentro es donde empieza a surgir el inconveniente. Entonces Lucero dice, subiré a lo alto, ¿no? Así que el problema de Lucero específicamente fue esto: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, ¿no? Y entonces ahí se halló maldad. Volvamos ahí a Ezequiel donde estábamos, ¿no? Dice Ezequiel 28. Dice así. Estábamos en el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, ¿no? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Esto ya es el resultado. Y pecaste. Ahí es el origen del pecado. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Hermanos, imagínense este cataclismo, que está todo en santidad. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Él es fuego consumidor. Y de pronto aparece en la misma presencia de Dios, en medio de las piedras de fuego donde él se paseaba, el pecado. Algo que no estaba considerado en la creación de Dios. Algo que no puede tener lugar en medio de la santidad de Dios, porque la santidad de Dios lo llena todo. Hasta lo último de la creación subsiste en la santidad de Dios. Entonces, ahora hay un problema, y el problema es que no hay infierno. No hay dónde poner eso que ahora ha aparecido en la creación. No había lugar para el pecado. Dios no había pensado en que iba a haber pecado. O sea, cuando me refiero a que no pensaba, no quiero decir que fue algo que sorprendió a Dios, sino que Dios en su corazón no tenía una disposición para que existiera el pecado. Entonces es una explosión lo que sucede. ¿En dónde vamos a poner el pecado si no hay lugar para él? Si todo está lleno de la presencia de Dios, y en la presencia de Dios no puede haber más sino solo santidad. ¿Cómo es ese cataclismo cósmico además, ¿no? Entonces ahí es la expulsión del enemigo. Algunos pueden pensar que es el Big Bang del que tanto hablan los científicos. Una explosión, como lo dice aquí la Biblia, dice así. Se enalteció tu corazón, y ya vimos algo de esto. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. El problema, mire dónde estaba. Mire dónde fue el asunto de Satanás. A causa de su hermosura. Hermanos, esto es algo tremendo, que nuestro pecado empieza muchas veces con cosas legítimas que Dios nos ha dado. Nuestro enaltecimiento no es en cosas que son ficticias, muchas veces son cosas reales. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro corazón. Mira que el enemigo lo que tenía, la hermosura, ¿de quién la había recibido? De Dios. Dios era el que lo había hecho hermoso, ¿cierto? Pero él tenía que cuidar que la hermosura que Dios le había dado no le fuera a resultar un problema en su corazón. El problema está en su propio corazón, ¿no? Qué tremendo es eso. Aún lo que hemos recibido de parte de Dios, hermanos, siempre seguirá estando a sus pies. Eso es para nosotros. Ahora el hermano decía varias veces que si hemos entendido algo es por misericordia del Señor, ¿no? No podemos envanecernos ni siquiera en lo que Dios mismo nos ha dado, porque eso es el pecado.
El pecado es poner los ojos, fíjese que Satanás no fue que puso los ojos en un afiche vulgar que vio que estaba fuera de él. No, él miró y dijo, oiga, yo soy realmente hermoso, ¿cierto? Y empezó a hablar con él mismo. ¿Y yo por qué no puedo subir al trono de Dios? ¿Y yo por qué no puedo hacer esto? Me parece positivo tener mi propio trono, estar cerca de Dios o incluso aparte de Dios. Son cosas positivas. El pecado no empieza en algo negativo ante nuestros ojos, no empieza en algo positivo, no empieza en algo negativo, ¿no? Por eso el árbol tenía sabiduría y tenía cosas buenas también, no solamente lo malo. Lo malo también es pecaminoso, pero lo bueno sin Dios también es un problema. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de nuestra condición de pecadores, ¿no? Entonces dice así, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor nuevamente. Entonces dice así, yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades, porque ya de ahí, de ese solo ya, ahora hay maldad, ¿no? Ahora ahí nació la maldad. Fíjese que no fue necesario que Satanás hiciera muchos pecados, ¿no? El pecado en singular es esto. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. O sea, algo que era santo, él lo hizo, ahora ya no era santo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. Por eso casi todas las imágenes que pintan del diablo y las personas que han podido ver de Satanás, es como si él lo hubieran quemado, como si él estuviera chamuscado realmente. Porque mire, ahora él ya no puede tener más contacto con el fuego de Dios, porque el pecado no puede tener contacto con la santidad. Entonces, antes él podía estar en medio del fuego y no le pasaba nada. Ahora salió pecado de él y ahora el fuego lo consumió, lo expulsó, ¿no? Ahora el Señor tiene que resolver este problema. Él hubiera podido desaparecer al enemigo en ese mismo instante. Pero como él antes le había dado libertad, Dios no quiere pasar por alto su palabra y su permisividad. Entonces el Señor tiene que, algo que él no quería, pero tiene que expulsarlo de su lugar. Ahora tienen que empezar a existir las tinieblas, porque el Señor es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora tiene el Señor, en esa explosión, tiene que poner algún espacio donde el enemigo pueda ir a parar. Y ese es un efecto incluso en el mismo cosmos. Hasta hoy, cuando nosotros miramos en el cielo, hay oscuridad y hay tinieblas, no por causa de Dios, porque Dios no tenía tinieblas y Dios no quería tinieblas. Y Dios no es tinieblas. Aún la noche de hoy, del día de hoy, es una señal para nosotros. Esta oscuridad no existía antes del pecado. Cuando usted ve en la Nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿sabe qué dice? Que no hay noche. ¿Ve? Por eso esa causa del pecado, ese origen del pecado, queda un cataclismo tremendo, que el Señor tiene que recomponer otra vez toda la creación, ¿no? Y no estamos haciendo mucho énfasis en eso, pero está también ahí, dice. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Es una cosa tremenda. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, ¿no? Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, por eso es tan feo. Y para siempre dejarás de ser. Ya no puede tener el acceso a la luz. Entonces, hermanos, ese realmente es el origen del pecado. Estuvo allá en el cielo, en ese querubín protector que, como ya vimos, tenía que guardar, proteger su propio corazón. ¿De qué? De estar siempre dependiendo de la palabra de Dios, de lo que Dios le había dicho a él. Y ese pecado es el que nosotros nos comimos. Ese pecado fue el que pasó al mundo. Ese es el problema que nosotros tenemos. Y de ahí se desprenden todo lo demás que pasa en la humanidad, se desprende de esa situación. Ese es un problema. Démosle gracias al Señor, ¿no? Aunque han sido unas escenas un poco tristes, pero es como decir el diagnóstico. Estamos en la parte del diagnóstico, ¿sí?
el Señor nos concede otra oportunidad, pues vemos cómo se arregla este problema. Porque así como hay un proceso hasta que hubo pecado, también para quitarlo hay un proceso, ¿no? Entonces, si el Señor nos concede otro espacio, pues vemos algo más de eso. Digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder y las vidas